Bueno, buenas tardes alumnos. Estos son unos videos que vamos a desarrollar con la cátedra a partir de ahora, tratando de mitigar esta situación que nos convoca y nos une a toda la sociedad para quedarnos en casa, para tratar de realizar actividades que tengan que ver con nuestro desarrollo intelectual. Y ustedes que están en la carrera de Derecho, obviamente que no podemos quedarnos de brazos cruzados y por lo menos aprovechar este tiempo, además de para reflexionar respecto de nuestra sociedad. Importante también es lograr acceder a los contenidos de la carrera. Este video está en el marco de la cátedra de Criminología, llevada adelante por su titular, el doctor Eduardo García Jurado. Yo soy Marcelo Grexner, soy jefe de trabajos prácticos en la cátedra y bueno, con el conjunto de los docentes vamos a realizar esta serie de videos para acercarles el contenido, con la aclaración de que el contenido, obviamente, por tratarse de un video que necesita una cierta celeridad en su desarrollo, también por el tema de que no se haga muy extenso para que se pueda comprender lo mejor posible, es a modo de guía. Todos los contenidos lo tienen que lograr a través de los materiales que nosotros aportamos, tanto en forma física como en forma virtual, a través del aula que nos proporciona la Universidad Nacional de Loma de Zamora como herramienta importantísima que obviamente fue desarrollada con esta nueva visión de las nuevas tecnologías en la educación, pero que en este momento nos proporciona un canal muy importante para su desarrollo. Hasta el momento, en lo que se trata de la cuadrícula del programa, vimos la unidad 1, en la que yo participé con el doctor García Jurado y otros integrantes de la cátedra, donde se hizo un pantallazo general de toda la materia. La unidad 1 es una unidad muy directiva de todo el desarrollo de las demás bolillas, lo cual les proporciona a ustedes una guía inicial de todo el programa. No obstante, cada bolilla representa una escuela criminológica, y ya habiendo pasado por la unidad 1 y la unidad 2 en esa etapa precientífica que nos ocupó en aquella clase, ahora estamos en la unidad 3, el positivismo o escuela científica propiamente dicha. Acá vamos a hacer una aclaración. ¿Por qué decimos que esta escuela es la escuela científica? Obviamente que el desarrollo o el paso de una escuela hacia otra no tiene una fecha, un día programado. No es que en el transcurso del tiempo y el desarrollo de la doctrina criminológica, en un año estamos en la escuela clásica y el otro lado estamos en la escuela científica, sino que se ha desarrollado en el tiempo. Pero hay algo que marcó esta diferenciación entre una etapa y otra, y es la de el accionar o la expresión de los autores que tienen que ver con esta escuela. Los autores positivistas se les llama, porque son autores que, munidos de la herramienta de la ciencia, enfocaron específicamente su método y su estudio, su objeto de estudio, en la criminalidad. Estos autores lo vamos a desarrollar durante este video, vamos a intentar que así sea, pero previamente tenemos que notar que esto sucede o esto se desarrolla en el marco de un contexto histórico. Previamente a la etapa anterior al desarrollo industrial, teníamos las condiciones de vida y las condiciones de conocimiento de las personas respecto de él, y el problema mismo de la criminalidad estaba circunscrito a cuestiones propias de esa época, con una base teocentrista, donde aquel que tenía la verdad estaba dispuesto a través de el conocimiento teológico. Más vale decir que la Iglesia Católica
era la que llevaba adelante la, la dirección del conocimiento, proponiéndonos aquello que estaba dentro o fuera de la verdad, y la verdad como fundamento también para obtener un monopolio de esta realidad, con la dirección, con el objetivo de direccionar hacia el pueblo, hacia la sociedad, la doctrina que enmascara dentro de la Iglesia el poder establecido del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El rey, en su desarrollo dictatorial, necesitaba un discurso argumental para poder llevar a cabo su desarrollo imperial. Este argumento, este discurso, estaba sostenido sobre el establecimiento de una verdad desarrollada con la doctrina de la Iglesia Católica o de lo que tiene, o simplemente viniendo de mucho antes, aquel que llevaba la parte clerical dentro del establecimiento del Estado. A medida que la burguesía empieza a ganar estratos en el poder, y finalmente con el cambio de era, con la revolución industrial, vamos a notar que el mundo empieza a tener un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma notamos inmediatamente que tiene que ver con otro argumento que no era el teocéntrico. La ciencia empieza a tener un papel fundamental en el establecimiento del discurso hacia lo que es real o verdadero. Ya dejamos de pensar en la expresión de la verdad a través de lo que el Creador nos dice o a través de quien nos traduce lo que el Creador quiere decir, para tener un nuevo imperio en el desarrollo científico. La ciencia empieza a ganar lugar, los pensadores científicos empiezan a aportar la doctrina necesaria para que desde lo discursivo y del aprovechamiento de ese discurso de parte del Estado, tener una nueva fundamentación para poder desarrollarse en la expresión estatal. Con esto, la criminalidad no escapó a todo este desarrollo, y aparecen doctrinarios científicos que me van a establecer aquel discurso que nos va a ser consecuente con el poder establecido de turno. Esta escuela, decimos en su formación, que es una escuela justificante de la formación del poder establecido. O sea, ¿qué significa que sea justificante? Significa que aquel discurso que va a surgir desde la doctrina va a tener un asiento en la capacidad del Estado para poder cumplir con su rol de imperio o rol imperativo. El Estado necesita, como toda expresión de poder, una justificación para llevarlo adelante. Nosotros en este momento, a modo de acomodar estas ideas, nosotros vivimos en un paradigma, una idea de Estado contractualista, en donde la sociedad aporta o prescinde de derechos individuales para dárselo a alguien mayor, a cambio de que ese Estado nos proteja, nos cuide, nos guíe en cuanto al desarrollo de la sociedad, con el fin de lograr un beneficio para la sociedad, un beneficio para el bien común. Con esta idea, la ciencia empieza a tener un papel fundamental, sobre todo la ciencia médica, que es una ciencia que se va a encargar o que se va a desarrollar en potencia dentro de este nuevo paradigma, este nuevo desarrollo. La ciencia empieza a dar un discurso efectivo para el poder establecido de turno. Yo no digo que no decimos que esto esté bien o está mal, sino que estamos mostrando cómo es el desarrollo
de todo el sistema a partir de esto. Independientemente de la calidad de la expresión del Estado, lo interesante es que la razón positivista que aparece a través de los pensadores científicos establecen una dirección para el tratamiento o la expresión del Estado ante la criminalidad. Entre los pensadores que van a surgir en esta escuela tenemos a los médicos en cabeza o en punta de lanza, como lo son Lombroso, Ferri y Garófalo. Lombroso y Ferri y Garófalo pareciera la delantera de un club de fútbol. Estos pensadores, se los digo a los efectos, hago este chiste a los efectos de crear una regla memotécnica y poder recordarlos en el momento del análisis. Lombroso, Ferri y Garófalo fueron tres médicos que hicieron un análisis científico del problema de la criminalidad. Ahora vamos a ver cómo se desarrollaron, pero no me quiero olvidar que, como dice el programa, este desarrollo que tiene que ver con las ciencias y a la cabeza la ciencia natural va a ser un estamento interesante, va a brindar o va a completar la doctrina necesaria para que el poder establecido de turno pueda llevar adelante su poderío. Esta doctrina va a tener a su vez la necesidad de completarse con las acciones del Estado. Bueno, con esta introducción, poco acotada, pero muy rápida en el tiempo, como para que tengamos una idea general de la materia, vamos a adentrarnos en lo que se trata del antecedente más relevante de los estudios sistematizados por el delito. Acá tenemos lo que venimos a llamar la estadística moral. Su principal exponente fue Quetelet. Quetelet es un belga que vivió entre 1796 y 1874, matemático, demógrafo, astrónomo y sociólogo, de todo sabía. Determinista y reformador. Principal obra, Física Social. Miren qué interesante el desarrollo del título. Bueno, ¿cuáles son sus postulados? O sea, ¿qué es lo que este autor, dentro de lo que es el desarrollo positivista, inclusive fue anterior a los postulados de los clásicos italianos? Porque su postulado tiene que ver muy, muy puntualmente con esta cuestión social de masas y no tanto con los acontecimientos individuales. O sea, ver dentro de la masa cuáles son esas conductas individuales que van a ser una reacción social de acuerdo al desarrollo criminológico. No confundan igual esto de la reacción con otras escuelas, para hacer una aclaración. El delito, que es el objeto obviamente de esta escuela, el delito tiene una magnitud asombrosamente regular y constante, dice Kepler. Además, es un fenómeno normal, inevitable y continuo. O sea, ya no estamos dentro de, como vimos en la escuela anterior, de una cuestión particular, individual, de la persona, que designada metafísicamente por su libre albedrío, ¿no? Toda la persona conocen el bien, es tentado o no es tentado por un ente superior, maligno, y a partir de eso puede elegir el camino incorrecto. Aquí ya estamos dentro de otra visión un poco más amplia de la cuestión del delito, y estos postulados de estos autores nos van a ir dándonos cuenta, nos van a seguir dando cuenta de cómo va a desarrollarse el pensamiento doctrinario respecto de estas cuestiones. La criminología, denominada dentro de esta escuela positivista, tiene una connotación que ya viene de mucho antes y del pensamiento lombrosiano, que se fue desarrollando en estos periodos donde este pensador lo tenemos de referencia como para poder establecer.
hay otro pensador que es Topinard, antropólogo francés, adoptó la idea de criminología, la palabra criminología, 6 años antes que Garofalo, más o menos en 1885, para que ustedes tengan una idea, noción de tiempo. Esto lo estoy viendo desde el PowerPoint que la cátedra está subiendo o subió ya en el aula virtual. Esta construcción de la palabra criminología tiene que ver con otras excepciones relacionadas con lo que les decía antes con respecto al desarrollo de la ciencia naturales sobre todo, y se llamó antropología criminal, biología criminal, psicología criminal, sociología criminal. Ya por separado, estas ciencias iban abarcando el tema de la criminalidad. Lo que sucede es que con la llegada de los pensadores italianos, médicos, esto fue más abarcativo y fue más direccionado en cuanto a su estudio. El objeto de la escuela positivista italiana siempre fue el delincuente, como un hombre desigual. O sea, una persona distinta que comete un hecho ilícito. Distinta para segregarlo y separarlo del estamento común de todos aquellos que estamos del lado del bien, ¿no? Seguimos con algún vestigio de la escuela anterior, pero ya enfocada hacia otra cuestión. Este objeto, de un hombre delincuente, es distinto, es desigual en la sociedad, o sea, tiene una calificación de patológico, frente al ciudadano normal, que es aquel que no hace o no comete ese tipo de actos que son desviados de la conducta normal. Ser inferior, por ejemplo, es consecuente con esta realidad que vieron los pensadores italianos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que no se conduce como es debido, evidentemente tiene algún problema patológico que lo posiciona en un grado de inferioridad en su evolución, en su civilización, respecto del hombre normal, blanco, de ojos claros, que vivía en aquella época. No sé si soy claro, y no es una clase xenófoba, sino que todo lo contrario, es para que nosotros entendamos cuáles son los pensamientos de ese lugar. ¿Cuál va a ser el método de estudio que va a utilizar esta escuela? Obviamente que es un método empírico. ¿Por qué? Porque obtiene un fragmento de la realidad, en el laboratorio la estudia y extiende una hipótesis o un resultado. O sea, va desde lo particular a lo general. Esto hace que en lo general se puedan formular leyes que van a ser constantes y que se van a determinar en todo lo demás. Si, como dijo Lombroso, estamos de ejemplo, ya lo vamos a ver Lombroso, pero como dijo Lombroso, después de haber hecho un estudio parcializado en una cárcel, donde las personas que él entrevistaba formaban parte de una misma condición social, inclusive hasta un mismo territorio, que eran aquellos segregados y delincuentes que iban presos, al estudiarlos logró determinar en lo particular de todo ese método estadístico que hizo, que aquellos en su mayoría tenían una cuestión física, por ejemplo, el agujero occipital de la base del cráneo más agrandado que el de las personas normales. Eso era una realidad que hacía que esa persona era más predeterminada a realizar actos ilícitos. Esto me da una ley que, ergo, esta investigación, todos aquellos que tienen el agujero occipital más agrandado propenden a realizar actos ilícitos. Esto es interesante porque fíjense cómo llevamos conceptos o visiones de las ciencias naturales, sobre todo la medicina, a una ciencia o a un estadio
que tiene otras connotaciones, como lo son o lo es la criminología. La ciencia médica propende a la praxis. O sea, cuanto anterior podemos detectar una enfermedad o podemos prevenir esa enfermedad, es mucho mejor para no infectar, casualmente como está pasando ahora, y nos da un resultado de que estamos sanos. ¿Sí? Nunca mejor expuesto que lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros estamos dando desde casa esta clase porque la ciencia médica nos dice que si nosotros pasamos esa puerta, somos propensos a contagiarnos y contagiar a otros este virus. Entonces, lo mejor es quedarse guardadito en casa. ¿Bien? La medicina tiende a la prevención antes que a la curación. ¿Bien? Que está muy bien que así sea porque para eso es su estudio, su método de estudio. Pero esto aplicado a la criminología, o aplicado a las escuelas positivistas italianas que hablaban sobre el problema de la criminalidad, nos encontramos con que este método empírico formula leyes que a veces sus consecuencias, quizás con buena intención, son utilizadas por el poder establecido del Estado para justificar aquellos actos imperiales que pueden llevar a la disgregación, a eliminación de aquel otro que es diferente. ¿Se entiende? Obviamente que las características de esta escuela, de este método, esta escuela positivista italiana, además de tener ese objeto, este método, desarrolla o se circunscribe dentro de una cuestión racista, porque indefectiblemente, si yo inicio una persecución de aquellas personas que yo creo distintas o inferiores a los que somos los normales, vamos a generar una justificación en el delito para poder llevarlo adelante. Bueno, ¿cuáles son los pilares científicos? Ya vamos a ver ahora en la idea lombrosiana o el pensador. La fisiología. El hombre es lo que come. La anatomía, la psiquiatría y el evolucionismo. Acá no es casual, en cuanto a la teoría evolucionista, que tengamos también dentro de esta contemporaneidad de los pensadores a Darwin. Primera tipología lombrosiana de los delincuentes. O sea, Lombroso, a raíz de realizar este experimento, ¿no?, con estas consecuencias, pudo, además de lo que yo les contaba del agujero occipital, pudo hacer una clasificación propia de la ciencia de distintos tipos de personas. Entre ellos, o distintos tipos de delincuentes, ¿no es cierto? Entre ellos va a encontrar el delincuente nato. El delincuente nato tenía una particularidad, que su calidad, en cuanto a persona, poseía rasgos atávicos. ¿Qué significa tener rasgos atávicos? Rasgos atávicos son rasgos de personas no evolucionadas. Imagínense el desarrollo evolutivo de la teoría de Darwin, el mono, el hombre de Neandertal. O sea, si nosotros nos encontráramos con un hombre de Neandertal, veríamos que sus facciones, sus rasgos, están más del lado del mono que del lado del hombre desarrollado en la actualidad. Entonces, ese delincuente, para la teoría lombrosiana, tenía estos rasgos que le hacían recordar aquel no desarrollo de la persona. Por lo tanto, por eso mismo, a su vez, era propenso a cometer delitos. Después teníamos el loco moral, aquel que por sus condiciones de enfermedad o de problemas psiquiátricos o psicológicos era propenso a cometer ilícitos. Y el delincuente epiléptico. Bueno, el delincuente epiléptico es aquel delincuente que no puede evitar realizar algún acto ilícito.
la idea general es una persona que tiene epilepsia, en su desarrollo tira un jarrón, lo rompe y cometió un acto ilícito, pero no fue por una cuestión de razonamiento, sino por una cuestión de un acto físico propio del hombre. ¿Se dan cuenta cómo va armándose estas definiciones? Acompañado por Ferri, Lombroso, empieza a desarrollar, o con la llegada de Ferri, Lombroso empieza a desarrollar otra tipología. Tenemos por un lado el loco, es el alienado, alcohólico, histérico, el delincuente ocasional, el delincuente pasional, y acá aparece el delincuente político, ¿no? En ese momento eran los anarquistas, fíjense cómo volvemos a sostener la cuestión de la justificación del poder, ¿no? O sea, el anarquista, que ahora podemos ser cualquiera de nosotros que estamos viendo este video, en aquel momento era catalogado dentro de una acepción de delincuente político. Y lo interesante de esta nueva codificación es que aparece la mujer como delincuente. Y todos los demás eran asignados, la tipología descubierta por estos pensadores eran asignadas al hombre como ser masculino. Y la mujer también tenía alguna particularidad era propensa o era predeterminada a un tipo de delito. Y ese tipo de delito está en la obra escrita de Guillermo Ferrero. Se refiere básicamente a las que ejercían la prostitución, actividad de origen hereditario y atávico. ¿Se dan cuenta cómo va encajando toda esta cuestión dentro del razonamiento y la argumentación del poder? Lombroso, más o menos para el 1911, hay una obra póstuma de él que también indica, además de la clasificación en la persona del delincuente, habla sobre los tipos de delitos que esos delincuentes pueden cometer. Y ahí hace una clasificación también de los delitos. O sea, ¿cuál es el motivo de estos delitos? Y tenemos el atavismo, el alcoholismo, el clima, la geografía, la raza, la civilización, densidad de población, sexo, edad, limitaciones, etc. Esto ya lo van a ver bien en el desarrollo de la temática. Después aparece Ferri, como decíamos, con una idea más o menos similar a la de su antecesor Lombroso. Que acá, en principio, Ferri lo que desbasta totalmente es aquel principio del libre albedrío que venía de la escuela anterior. El objetivo que propone Ferri para poder alcanzar el problema de la criminalidad era la defensa del bien común, la defensa social. Se dan cuenta cómo vamos desarrollándonos en los principios históricos. 3 tipos de factores, habla Ferri, de la génesis del delito. Cómo inicia el delito y abre un abanico de 3 posibilidades: biológicos, físicos o sociales. Y prioriza los últimos. Bueno, las tipologías que Ferri va abarcando, que son bastante parecidas a Lombroso, está el nato, ¿no? Con una carga congénita, lo que hablábamos hoy del atávico. El loco alienado, ya hay una anomalía psíquica. El ocasional, que comete el delito de acuerdo a la oportunidad, ¿bien? Acá donde aparece la frase la ocasión hacia el ladrón, ¿bien? Contestada de otro ámbito de las escuelas sociológicas, con que la ocasión hace que el ladrón robe. Bueno, el delincuente habitual, el que tiene una tendencia por base orgánica a no poder hacer otra cosa que delinquir. El pasional, que esto más o menos ya lo entendemos, como aquel delincuente que por alguna cuestión que lo movilizó, no era delincuente, no estaba propenso, pero ante una movilización emocional podía llegar a cometer un delito. Y el pseudo delincuente o delincuente involuntario, ya más o menos parecida a la clasificación de Lombroso. Rafael Galófalo, que era ya un positivista, pero también con una carga de idealización
o idealista en cuanto a esta cuestión de la criminología, fue el que finalmente impuso la palabra criminología. Transfirió los postulados del positivismo a módulos normativos, o sea, fue el que se encargó de estos postulados que venían siendo doctrina dentro de la sociedad y utilizados por el poder para desarrollar su imperio, pudo bajarlos a una idea de cuerpo normativo para poder acceder así se fue desarrollando esta cuestión, pudo esta idealización y bajo del cuerpo normativo que fueron fuentes de inspiración para reformas legislativas y también en la praxis judicial. Desarrolló el concepto de delito natural. ¿Qué es este concepto? Más o menos ya ustedes están teniendo una idea de qué se trata. Lesión cometida por quien carece del sentimiento medio de una comunidad indispensable para la adaptación del individuo de la sociedad. Eurocentrista, concluía que las sociedades se diferían de las europeas, eran degeneradas. O sea, fíjense cuál es. Y estableció la idea de peligrosidad, idea que sufrimos de alguna manera, en mayor o menor medida, en la actualidad. Ya vamos a ver. Bueno, ¿qué tipología utilizó Garófalo para esta cuestión? El delincuente carece de sentimientos, o sea, no tiene piedad, no tiene valor sobre la vida. Los asesinos, los delincuentes violentos y ladrones, y los criminales lascivos. Las propuestas de Garófalo: defendía la pena de muerte para quienes carecían de piedad y proponía la prisión perpetua y la deportación a colonias de ultramar para quienes carecían de probidad. O sea, los que no se iban a adaptar o los que estaban propensos a hacer a tener este tipo de conductas delictivas, era mejor segregarlos, separarlos de la sociedad. Bueno, ya viendo lo que viene de afuera con respecto a las cuestiones criminológicas de este periodo histórico, vamos a adentrarnos en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó acá en Argentina? El principal exponente de esta cuestión positivista en Argentina, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, con un pensamiento particular propio. José Ingenieros es aquel que escribió muchos libros, inclusive entre ellos El hombre mediocre, que recomiendo la lectura extra programa de criminología. Ingresó a la Argentina estos postulados junto con otras personas, también que vale la pena nombrarlos, entre ellos Luis María Drago, Norberto Piñeiro, Eduardo Güell, Alejandro Cor, José María y Francisco Ramos Mejía y Carlos Octavio Bunge. Hay otros más, ¿no? Entre los postulados hay una cuestión de clasificación psicopatológica de los delincuentes. Esta clasificación, que ustedes lo tienen en un cuadro que está en la fotocopiadora, hablamos de los anómalos morales, delincuentes natos, habituales, pervertidos y de ocasión, anómalos intelectuales, delincuentes por locura o constitucionales, adquiridas, embriaguez, tóxicos, alómalos volitivos, degenerados impulsivos, epilépticos, alcoholistas, etc. Anomalías combinadas también. Esta es una clasificación para que ustedes tengan una idea de los postulados de José Ingenieros. En Alemania hay algo que se llamó el programa de Hamburgo, en más o menos el año 1882. A la cabeza de esta idea doctrinaria lo tenemos a von List, la ciencia total de derecho penal. Bueno, ¿cuál fue su dogmática? Aspecto estrictamente jurídico del delito. Su función, ponerle límites a la función político-criminal. Era la carta magna del delincuente para garantizarle el derecho a ser castigado dentro de los presupuestos y límites legales. Fíjense cómo vamos desarrollándonos encaminados a algunos principios constitucionales. Científico-criminológica, estudio de las causas del delito basada en las ciencias naturales.
y política criminal, parte valorativa de la ciencia total del derecho penal, también basada en las ciencias naturales. Las propuestas de von List, con una importante preeminencia de actuar bajo el sentido común, concebía el derecho penal como instrumento de lucha contra las causas empíricas del delito. Finalidades asignadas a la pena: la prevención de futuros delitos operando sobre el delincuente y mantener el orden público. Fíjense cómo este pensador ya tenía una claridad respecto de las cuestiones constitucionales. Efectos perseguidos: con la prevención especial de cada tipo de delincuente, clasificados bajo cánones de la escuela positiva italiana. Intimidar al delincuente ocasional, neutralizar a los inadaptados y corregir al adaptable, en el caso que sea necesario. O sea, la realidad está conteniéndonos dentro de unos principios utilizados inclusive en la actualidad de las teorías de la pena. Yo creo que estamos más o menos con los temas abarcándolos completos. Obviamente que esto es simplemente una idea, una dirección de dónde tienen cuáles son los temas basales de esta unidad. Me gustaría que lo lean, que lean todo el material y que vuelvan a repasar. Lo bueno de este sistema es que pueden retroceder y volver a verlo. No soy el más capacitado para dar esta bolilla, pero me tocó en suerte en virtud de estas cuestiones que estamos. No es la bolilla que yo habitualmente expongo. Yo creo que intenté darles una idea directriz para que ustedes puedan después completar con las clases, completar con los materiales y con el PowerPoint de la clase a través del aula virtual. Seguramente mis colegas van a acompañarme con algún material escrito como para poder reforzar esto, pero bueno, en esta modalidad espero haber cumplido con los objetivos de la cátedra y nos vamos a volver a ver seguramente en otros videos que vamos a preparar. Muchas gracias.